¿Sí se acuerdan? ¿Qué veíamos la clase pasada? Membrana plasmática. Membrana. Y hablábamos por qué era tan importante la composición de la membrana. ¿Sí, sí pueden ver la presentación, perdón? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué era importante la membrana? ¿Qué características tiene una membrana plasmática? O una membrana, puede ser de organelos o puede ser la membrana celular. ¿Qué características tienen que ustedes pueden decirme, esta característica es muy importante para una membrana? Una nada Es más. una bicapa lipídica. No le escuché muy bien. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Qué es una bicapa lipídica? Ok, pero eso, ¿qué característica le da? O sea, ¿por qué es importante que sea una bicapa lipídica? Ahí funcionan, bueno, ahí para todo lo que es el transporte, ¿no? A la célula. Ok, que sea una bicapa lipídica significa que hay ciertas moléculas que podrían ingresar a la célula y otras no. A ver, sigamos la idea de bicapa lipídica. ¿Quién era? ¿Lisbedalia era quien habló? Sí, lo último sí, fui yo. Ah, ok. Voy a dejar de proyectar y vuelvo a proyectar porque me está marcando error. Denme un segundo a ver si ahora sí. Ahí está. Creo que ahí está mejor. Sí. Eh, La bicapa lipídica es importante porque ¿qué moléculas podrían pasar a través de una bicapa lipídica? ¿Qué características tienen los lípidos? ¿Qué características químicas tiene esa membrana que está formada por una bicapa lipídica? ¿Qué tiene carbonos e hidrógenos? ¿Y eso qué características les da? ¿Que son hidrófobas? Que son hidrófobas, entonces podrán pasar por aquí moléculas ¿de qué tipo? Por esta membrana, por los lípidos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría atravesar esta bicapa? ¿Puede pasar la glucosa por aquí entre los lípidos? Es muy importante la glucosa, ¿no? La hemos discutido muchas veces. ¿Puede pasar por aquí, por el medio de los lípidos? Creo que sí. Difícilmente la glucosa puede pasar. En algunos escenarios puede usar un transporte. La glucosa usa un transporte pasivo, pero a pesar de ser un transporte pasivo, necesita a alguien que le ayude a pasar. Es una molécula grande. Es difícil que pase una molécula de glucosa por el medio de ellos, salvo ciertas excepciones como daño a la membrana y que eso haga que la glucosa empiece a salir o entrar a las células. Pero vamos a ver que pasar por esta bicapa lipídica no es fácil. Para poder pasar habitualmente por esta bicapa de lípidos solo pasan ciertas moléculas. Ahorita veremos quiénes pueden atravesar esta bicapa de lípidos. La mayoría no puede atravesar la bicapa de lípidos. Si no puedo atravesar la bicapa de lípidos, si tengo que cruzar esa membrana, ¿cómo la haré para cruzar? Porque no puedo atravesarla. Sí, adelante, adelante, Lisbedalia. ¿Con proteína? Ok, proteínas que te ayuden. ¿Qué más? ¿A través de qué? Sí, adelante, Alison. ¿Podría ser con una chaperona que la acompañe? Las chaperonas ayudan a acompañar, pero no a transportar. O sea, las chaperonas no están en la membrana para hacer el transporte, sino solo para acompañarte. Y lo que tú quieres es atravesar. Es como si fueras a pasar por, no sé, vas a ir a un tren para ir a otra ciudad y quien te lleva fue un taxi a la central, pero no fue el que te llevó a la ciudad. Sí, adelante, Guillermo. Guillermo, adelante. ¿Con algún receptor? Un receptor podría ser, sí. Los receptores tienen algunas funciones como sería no entrar a la célula. Entonces, ¿en qué caso un receptor le va a ayudar a internalizar una molécula, la que sea? ¿Podría ser que mande una señal para que llegue un transportador por la Ok, pero molécula? entonces ya no fue el receptor directamente, mandó una señal. ¿En qué casos sí es junto con el receptor cuando podrías entrar a la célula? ¿El colesterol? Sí, el colesterol entra con su receptor, pero no entra el receptor solito. ¿Qué entra? ¿En forma de qué entra un pedazo de la membrana? ¿De una vesícula? De una vesícula. Ah, ok. Ya están recordando que todo eso ya lo discutimos, ¿sí? Solo lo vamos a traer otra vez a discusión. Entonces, a ver, el transporte a través de la membrana lo podemos dividir en un transporte pasivo. El transporte pasivo es no requiere energía para poderse llevar a cabo. Ese transporte lo podemos separar en una difusión simple o una difusión facilitada. Desde que escuchen este término de facilitado, significa que necesitas una proteína para que se dé este proceso de facilitación. También hay un transporte activo,
Ese transporte activo requiere energía y hay transportes que son masivos, que no llevan una molécula en particular solamente, sino un conjunto de moléculas. Esos están mediados por vesículas. ¿Qué tipo de transporte? Podría ser una endocitosis como la fagocitosis, pinocitosis. Esta que dijo, no supe ahí quién fue, si fue Sebastián o alguien más, quien dijo para el colesterol LDL. ¿Quién fue? Ya no sé si me están escuchando o no. ¿Me escuchan? Sí, profe. Es que como pregunto algo y nadie me contesta, de pronto tengo la duda si siguen ahí o no. ¿Quién fue el que habló del colesterol LDL? ¿A poco lo soñé? No. Sí. Fue yo, profe. Probablemente. ¿Quién fue Guillermo? Sí. Guillermo, ok. Bien, Guillermo. Perdón que olvidé su nombre. Muy bien, Guillermo. Entonces, Guillermo hablaba del colesterol, ¿sí? El colesterol como parte de los receptores. Lo- Los, lo siento un poco lejos, no puedo decir, porque pues sí estamos lejos, pero no sé si me están siguiendo, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok, no sé, es que no sé si está entrecortada la conexión, porque de pronto siento que estoy hablando y no, hay un mensaje, pero no sé si está el receptor ahí. Entonces, pero sí está entonces el receptor ahí, escuchando. Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Órale, pues. Está bien, pues. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ya la clase pasada hablábamos de la membrana. Hice cambio de diapositiva. ¿Sí? ¿Sí hubo cambio? Ahora estoy proyectando una membrana. Ah, No, no. profe. Se quedó en la ok. primera diapositiva. Ok, déjenme vuelvo a proyectar. Por eso tengo la sensación que no me escuchan o que no se ve lo que estoy proyectando. Y es muy raro sentir que está hablando uno solo. De por sí, esto del encierro no nos deja, no, siento que ya no estoy muy cuerdo, imagínense hablando solo. Entonces, ¿ahora sí ven una membrana o todavía no? Sí, ahora sí, Sí, profe. profe. Ok, Sí, excelente. Ahora sí. Entonces ahí hay una membrana plasmática, la de la siguiente clase, que decíamos que esa membrana pues tiene ciertas características, la bicapa lipídica, pero esta clase en particular la queremos para entender cómo es que esta membrana regula el intercambio de moléculas. No importa la dirección del exterior de la célula al interior o del citoplasma a un organelo, cómo es que esta membrana puede regular el flujo de moléculas. Entonces, en el caso de la membrana citoplasmática, el transporte que se da, pues claramente esta es la barrera. La membrana citoplasmática funciona como una barrera, decíamos la clase pasada, y esa barrera como tal nos permite que esta barrera sea el punto clave para qué moléculas pueden ingresar o salir de una célula. La clase pasada ya decíamos que esta membrana está formada por una bicapa y que en esta bicapa lipídica es donde va la bicapa es la que previene o regula lo que entra y sale. ¿De qué va a depender? En gran medida del tamaño de las moléculas, pero no solo de eso, sino de si las moléculas están cargadas y son polares o no polares. Entonces, la bicapa lipídica particularmente, ojo, no estoy hablando de proteínas, solo de lípidos, se vuelve el punto de entrada que diferencia lo que puede pasar dependiendo del tamaño y las cargas. Las moléculas que están cargadas y son polares, vamos a ver si pueden o no pasar, ¿sí? Entonces, la membrana se vuelve clave para eso. Entonces, para que las moléculas puedan pasar, ya dijimos que necesitamos un tipo de transporte, ya sea pasivo, que lo vamos a discutir, o activo. A estos en conjunto, como son de moléculas específicas, se les conoce como un microtransporte. Quiere decir que la fagocitosis, la endocitosis que incluye fagocitosis, pinocitosis o la exocitosis, en vez de ser un microtransporte, esas serían un macrotransporte. Entonces, el microtransporte, en el caso del transporte pasivo, ya dijimos que está constituido por una forma de difusión simple o facilitada. No vamos a ver todos los escenarios, pero sí los más importantes. En el caso de difusión facilitada, incluye canales iónicos y proteínas transportadoras. ¿Qué es lo que tienen en común ambas? Difusión simple y facilitada no requieren energía. No vamos a gastar ATP. No hay uso de ATP. En el caso del transporte activo, lo que se requiere es ATP. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Si ustedes quieren ubicar el transporte y dices, mira, no tengo muchos elementos para definir
cómo se da este transporte, pero hay un punto clave. En el caso del transporte activo, este transporte activo siempre va a ir en contra de un gradiente, de donde aquí hay una molécula, entonces aquí va a haber muchas más moléculas del mismo tipo. Entonces, si aquí hay más moléculas y aquí hay pocas, y las voy a mover de donde hay menos a donde hay más, significa que voy en contra del gradiente. Voy de donde hay poquitas a donde hay muchas. Entonces, como voy en contra del gradiente, requiero energía. Se requiere energía y por lo tanto es un transporte activo. Sin embargo, hay otros transportes que no requieren energía. Esos transportes siempre van a ir a favor del gradiente. ¿Qué significa? De donde hay más moléculas, una concentración mayor, a donde hay menos concentración de moléculas, una menor concentración. ¿Cómo puede darse este transporte? Uno, puede pasar la membrana a través de los lípidos. Si pasa a través de la membrana la bicapa lipídica, esa es una difusión simple. No ocupó ayuda de ningún tipo de proteínas. Cruzó la bicapa lipídica, ¿sí? Pero no todas las moléculas pueden cruzar la bicapa. Hay moléculas que requieren proteínas para cruzar. Algunas requieren un canal, ¿sí? Este es un canal, este canal está cerrado y si es dependiente del ligando, como vamos a discutir, pues tal vez ese canal cuando se une el ligando, que es esta molécula, se abre el canal y permite que pase la molécula. Un transporte facilitado. Pero también hay otros, como las proteínas transportadoras, las GLUT4 para glucosa, lo que van a hacer es que son proteínas que ayudan a transportar. Pero esas proteínas que ayudan a transportar, aquí lo que tenemos es que esas proteínas no requieren para transportar estas moléculas energía. Van a favor del gradiente, no requieren de esa energía. ¿Dudas? Profe, esa proteína que ayuda a que entre la molécula, ¿cómo se activa? O sea, ¿llega la molécula y la activa solita o sí necesita algo más? Algunas de estas proteínas, para cambiar su conformación, solo requieren unirse al ligando. En el momento que se unen al ligando correcto, cambian la conformación, ¿sí? Por ejemplo, los canales. Los canales, hay unos canales que son dependientes del ligando. Se une el ligando, cambia la conformación, a eso se le llaman canales de compuerta. Pero hay otros que requieren, en el caso de los canales que hay mayor diversidad, requieren que cambie el potencial de membrana. Entonces, cuando la membrana, acuérdense que puede tener carga distinta adentro y afuera, y cuando cambia el potencial se pueden abrir o cerrar canales. Entonces, ahí no fue dependiente del ligando, sino de las cargas que hay en la membrana. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso, Alison. Sí, Lisbedalia, adelante. Profe, una pregunta. ¿Las de difusión simple pasan así? O sea, ¿o tienen que tener alguna característica en específico? Ahorita vamos a hablar de las características que tienen las moléculas. La membrana, pues es la bicapa de lípidos. Lo que tiene la difusión simple es que la molécula tiene que lograr atravesar la bicapa de lípidos sin ayuda de proteínas. Por eso es una difusión simple. Los gases hacen eso. Ahorita vamos a discutir un poquitito de ello. Pero sí, Lisbedalia, pasan a través de la bicapa, no pasan a través de proteínas. De la bicapa lipídica tienen que atravesar. ¿Sí? La difusión facilitada sí requiere canales iónicos. La difusión facilitada requiere proteínas, no solo canales, hay transportadores y hay canales, ¿sí? La difusión facilitada es proteínas que faciliten la entrada o salida de moléculas, porque esas moléculas no pueden pasar a través de la bicapa lipídica. ¿Sí, Jimena? Sí, gracias. Ok. Sí, Sebastián, adelante. Todos los transportes activos pasan de una mayor concentración a una menor y viceversa con el pasivo. La respuesta general es sí, pero hay excepciones. Pero si es una pregunta de manera general, sí. El transporte activo va de una concentración menor a una concentración mayor. Va en contra de un gradiente en la gran mayoría de los casos. Es parte de del funcionamiento, ¿sí? Porque justo como vas en contra de un gradiente, requieres energía porque el flujo, ¿sí?, normal de las moléculas siempre va a ser de una concentración menor de una concentración mayor a una concentración menor hasta alcanzar un equilibrio, ¿sí? Entonces, de manera general, la respuesta es que sí. Vale, gracias. Ok. Entonces, ¿quiénes pueden hacer difusión facilitada? Que es la pregunta que ustedes hacían. Bueno, el transporte a través de la bicapa, ojo, de lípidos, y aquí se lo subrayé,
sin proteínas, pues son poquitas, porque pasar por una bicapa de lípidos, pues es complicado porque es dentro hay una estructura de carbonos, una gran cantidad de carbonos que le dan un carácter hidrofóbico. Entonces, ¿quiénes pueden pasar? Moléculas pequeñas, ustedes ya lo saben, no polares, para poder pasar por esa barrera hidrofóbica, son las que pueden cruzar. ¿Como cuáles? ¿Cuáles pueden pasar este espacio? El oxígeno puede pasar, ¿sí? El CO2 puede pasar, incluso el CO2 en los eritrocitos tiene mayor afinidad que el oxígeno. Por eso cuando una persona está en un vehículo y el vehículo, la salida, el escape por alguna razón está bloqueado o entra al vehículo el CO2 en gran cantidad, la persona primero se va a dormir y luego se va a intoxicar y va a fallecer porque el CO2 que entra por difusión simple tiene una mayor capacidad de reconocer dentro del grupo hemo y se pega más fácilmente. Y al no haber una mayor concentración de oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? La persona se intoxica con monóxido de oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso lo que provoca es que la persona pueda fallecer porque necesita oxígeno para vivir. Pero el CO2 puede pasar. ¿Por qué pasa? Porque nosotros secretamos CO2 después del consumo de oxígeno. Entonces, el CO2 pasa, todas estas moléculas pueden pasar por difusión facilitada. ¿Qué más puede pasar por difusión facilitada? El nitrógeno pasa por el benceno, moléculas pequeñas, ¿sí? Polares no cargadas. ¿Como cuáles? Luego veremos el caso del agua, porque el caso del agua es particular. El agua puede cruzar la urea, el glicerol, ¿sí? Y siempre van justo, es un transporte que no requiere energía, entonces ya saben que siempre va a favor de un gradiente. ¿Cuáles moléculas no van a pasar incluso a pesar de ser pequeñitas? Las que tengan cargas. Los iones no pueden pasar, ¿sí? El calcio, el potasio, el cloro, diríamos, bueno, es que están bien pequeñitos, ¿por qué no pasan? Porque las moléculas cargadas no pueden atravesar la bicapa lipídica. Entonces, aunque sean pequeñas, necesitamos un canal que las cruce, a veces con gasto de energía, a veces sin gasto. Moléculas muy importantes, no, aunque estas moléculas no están cargadas, diríamos, oye, la glucosa no tiene una carga, ¿por qué no atraviesa? Es demasiado grande para cruzar. No puede pasar a través del espacio que pueden dejar en la bicapa lipídica. Entonces, las moléculas que pueden pasar son muy pocas, ¿sí? Y con estas características, tienen que ser pequeñas, hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasan otras moléculas? Entonces, vamos a ver un poquito de esta difusión simple. Simplemente vamos a detallar algunos escenarios. Entonces, la difusión simple, pues ya dijimos que es cómo se va de una concentración que esté baja, vamos a ir de una concentración, alta a una concentración baja y al final, pues esperaríamos que se alcance un gradiente, ¿sí? Ese gradiente va a llegar hasta un proceso de homeostasis. Cuando se alcance, como sería este escenario, vamos de donde hay más a donde hay menos, hasta que la concentración llegue a un proceso de homeostasis, ¿sí? ¿Qué características tiene? Como ya mencionábamos, pues no depende de proteínas para su transporte. ¿De qué sí depende? De la solubilidad, la liposolubilidad que puedan pasar a través de esta barrera, de esta bicapa lipídica. Depende del tamaño de las moléculas, porque ya vimos que las moléculas que son grandes, aunque no tengan carga, no pueden pasar. Y depende de la carga. Moléculas pequeñas, pero con carga, tampoco pueden pasar. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos clásicos de un transporte simple? ¿Sí? Una difusión simple. Los gases respiratorios, el oxígeno y el CO2, son el ejemplo clásico de este tipo de transporte a través de la membrana. Entonces, en este proceso, ¿cómo funciona el agua? Porque yo les dije, bueno, el agua puede pasar. Bueno, el agua es muy particular el proceso. ¿Por qué? Porque el agua, aunque puede pasar por esta difusión simple, el agua también tiene proteínas que le ayudan a cruzar, no solo difusión simple. Esas proteínas se llaman aquaporinas, son para pasar a través de la membrana. Entonces, ¿cómo pasa el agua? El agua es bien interesante cómo se mueve a través de las membranas. Como podemos observar aquí, las moléculas del agua se van a mover, obviamente. A ver, aquí hay una imagen. Voy a dar oportunidad que alguien me ayude a explicarles. Es una imagen muy sencillita. Esta es la membrana, que es semipermeable. En ambos lados hay moléculas de agua, solamente que en un lado hay una concentración que está dibujado como si fueran mitocondrias, que son moléculas distintas al agua, que diríamos que es un soluto. Es una solución donde estas moléculas se pusieron en el disolvente universal, que es el agua. ¿Qué pasa? Aquí hay una división, hay una membrana.
¿Qué me pueden explicar? Incluso hay una flecha gigante ahí en medio. Alguien que me ayude a explicarlo. Sí, Alison, adelante. Según yo, va de la menor concentración al lugar donde hay mayor concentración el agua, ¿no? Ok, entonces, ¿qué se está moviendo? Esa es la parte principal. ¿Se movió el soluto o se movió el agua? El agua. El agua. Entonces, a diferencia de lo que veníamos explicando, que era cómo se movían moléculas, que la mayoría no estábamos pensando en el agua, cuando nosotros hablamos del transporte de moléculas de agua, las moléculas de agua se mueven a través de un proceso que se llama ósmosis. La ósmosis consiste en que las moléculas de agua se van a mover de donde haya una menor concentración de solutos a donde haya una mayor concentración. ¿Cuándo parará? Cuando las concentraciones se igualen. Esperaríamos que cuando las concentraciones se igualen. Vamos a poner un ejemplo clásico de todos los libros de biología celular. Aquí hay un ejemplo donde tenemos 3 vasos de precipitados, A, B y C. El vaso A tiene una solución isotónica. ¿Qué significa una solución isotónica? Mismas concentraciones. Bueno, ¿Concentraciones de qué? ¿De qué, Sebastián? ¿Es de correcto? solutos de agua. Así es, los solutos que están adentro de las células tienen la misma concentración adentro y afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con las moléculas de agua? Hay la misma concentración de soluto adentro de la célula que afuera de la célula. ¿Qué va a pasar con las moléculas de agua en el ¿No se proceso de mueven? ósmosis? No se No se mueven. mueven. Pues solamente van a moverse en cuestiones fisiológicas, ¿sí? Porque no es que no entren y salgan solutos, pero no va a haber una entrada de agua como tal, sino de solutos, porque la concentración es muy parecida adentro y afuera, ¿sí? ¿Qué pasa en una solución hipertónica? Vamos a suponer, aquí el ejemplo dice que es solución salina. Agarraron ustedes sal de ahí de su casa, de la cocina, la pusieron en agua y luego le pusieron 2 gotas de sangre, pero pusieron mucha sal. ¿Qué le va a pasar a esa sangre? A esos eritrocitos que iban ahí. Según yo, se hinchan. Es una solución hipertónica. Vamos a ponerlo en este escenario. La solución hipertónica significa que hay muchos solutos. La concentración de solutos es más grande afuera o adentro de la célula. Afuera. Afuera, ¿sí? Entonces aquí va a haber muchos solutos y adentro de la célula hay menos. ¿Qué va a pasar con el agua? Afuera hay muchos solutos porque es hipertónica. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Va a salir? El agua va a salir de la célula. Y si el agua sale de la célula, ¿qué va a pasar con la célula? Se van a encoger. Se deshidrata. Se va a deshidratar, se va a encoger, ¿sí? Y entonces, al deshidratarse, las membranas se rompen también, ¿sí? Entonces, una solución hipertónica, perdón, lo que provoca es una deshidratación de esas células. El agua sale de la célula. ¿Qué pasa en el escenario contrario? Una solución hipotónica. Adentro de la célula hay más solutos comparado con la solución. Aquí hay menos. ¿Qué va a pasar? Se van a hinchar. Bueno, el agua va a entrar a la célula. El agua va a entrar a la célula y va a provocar que la célula empiece a ganar volumen. ¿Y qué va a pasar si esa solución es hipotónica y la célula todavía tiene membrana, pero sigue entrando más agua, más agua? ¿Qué va a pasar con la membrana de esa célula? Se puede romper. Kabum. Finalmente eso va a pasar, lo que dijeron ambos, ¿sí? No va a aguantar la presión que ejerce el agua y romperá la membrana. También cuando se deshidrata, rompes la membrana. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Alguien va a un hospital y se siente mal y le ponen normalmente una solución glucosada, un suero, vía intravenosa, ¿sí? Entonces le ponen un suero, ese suero debe de tener concentraciones parecidas a, B o C. Ustedes llegaron al hospital y les pusieron un suero, una solución glucosada. ¿A cuál debería de parecerse? ¿No? A la A la A, porque si no estaríamos en problemas. Imagínense que alguien dijera, no le pongamos eso, porque yo conseguí un agua ahí en la Facultad de Química ultra pura, ultra pura. Es más, está bidestilada, la pasé por todos lados, no tiene absolutamente ni un pirógeno, ningún ion. ¿A cuál se parecería? A la C. A la hipotónica. a la C. A la hipotónica. ¿Y qué le pasará a ese paciente que este voluntarioso estudiante llegó con su agua y se la puso cambiando la solución glucosada? ¿Qué creen que le pasa al paciente? Se nos va a hinchar.
se nos va a No hinchar se y se muere. nos va a morir porque va a tener una descompensación total. Entonces, jamás le pondrías a un paciente una solución que sea agua, si sea libre de pirógenos, bidestilada, porque lo que va a ocurrir es que descompensas todos sus electrolitos y el paciente fallece. ¿Sí? Entonces vean cómo el agua se mueve en este proceso de ósmosis acorde a la concentración de solutos. Pero hay organelos, quise poner este ejemplo porque habitualmente nosotros nos vamos siempre con el ejemplo tradicional que son las células, es el ejemplo clásico de los eritrocitos, pero vean cómo las plantas, el proceso de ósmosis se vuelve muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque las plantas tienen un fenómeno que se llama un fenómeno de turgencia. Turgencia es, a ver, ustedes tienen una plantita en su cuarto y ya van como en la 30ª que compran porque pues la plantita no aguanta la semana. Es más, a veces a los 3 días la compran en Xochimilco y está perfecta y llegan a su casa y al otro día la plantita casi pega al piso. ¿Qué le pasó a esa planta? Perdió su turgencia. Cambio de ¿Por presiones. qué? Otra vez, Sebastián, no le escuché. Cambio de presiones. ¿Pero por qué? ¿Será que pasó una semana, 2 semanas y se les olvidó que la plantita había que regarla? Porque una plantita, no sé si lo han visto, pero es bien común. Ustedes tienen una plantita en la maceta, la plantita casi está tirada y dices, uy, la plantita, le ponen agua, se esperan unas 2 horas y la plantita otra vez está erguida. Se tomó el agua. ¿Qué fue realmente lo que le pasó a sus células? Lo que pasa es que las plantas adentro, las células vegetales, tienen adentro de ellas una vacuola. Esta vacuola, que dice aquí vacuola central, y esa vacuola central como tal, se llena de agua. Eso hace que al estar llena de agua, todo el contenido vaya y pegue con la pared celular. Sin embargo, cuando una planta se deshidrata porque no tiene agua, ¿qué es lo que va a pasar? Esa vacuola que está aquí, pues ya no está llena de agua. Al no estar llena de agua, la membrana citoplasmática se separa de la pared celular. Al separarse de la pared, ya no tiene esta presión sobre la pared y la planta pierde turgencia. Empieza ya no estar rígida. ¿Por qué? Porque perdió agua. Esa es una planta cuyo tallo no tenga una cantidad de celulosa tan grande, ya como un árbol, porque ahí en un árbol no vamos a ver que cuando está deshidratado el árbol se caiga de esta manera. No, esta es una planta porque todavía su tallo, ¿sí? No tiene esta gran cantidad de celulosa que lo mantiene firme. O pueden ser plantas que nunca van a ser plántulas, que nunca van a ser un árbol, pues. Entonces, esas plantas tienen justo esta vacuola para darle turgencia. Entonces, el agua entra a esas vacuolas a través de ósmosis. Entonces, vean qué importante es el movimiento del agua justo para eso, ¿sí? Entonces, aquí les puse justo una nota donde dice que a diferencia de las células animales, que casi siempre son isotónicas con respecto al medio externo, lo que ustedes ya comentaron, en las células vegetales casi siempre son hipertónicas en comparación con el ambiente líquido. Eso tiene una lógica, ¿no? ¿Sí? Evitar justo que el agua salga, pero si el agua sale, entonces necesitamos que otra vez vuelvan a ganar turgencia. Entonces vean que las plantas también requieren agua, no solo para su crecimiento, sino tienen una vacuola para tener, cuando ustedes ven una planta que está marchitada, lo que pasa es que esta vacuola tiene poca agua. ¿Sí? Entonces, en los vegetales es parte de lo que ocurre. Pero